nombre, ahí estoy yo. Así es que vamos a comenzar esta noche. Me complace mucho saludarlos. Les agradezco que estén ustedes destinando un tiempo de sus vidas para estar esta noche. Tengo preparada una presentación que la voy a ir proyectando conforme vayamos avanzando en el tema. También siéntanse con toda la libertad. Si en algún momento quieren ustedes participar o hacer alguna pregunta a través del chat, pues con todo gusto doy seguimiento a todas las intervenciones que cada uno de ustedes pudiera tener o alguna pregunta, alguna duda, y con todo gusto estoy abierto al diálogo. De igual forma, disculpe la interrupción, al final del tema hay una sección de preguntas y respuestas para que en ese momento se pueda responder. Perfecto, con mucho gusto. Gracias, Mariana. Voy a proyectar la presentación, a ver si en este momento ya la podemos tener. Ustedes me dicen cuando ya la puedan ver. Listo, ya se comienza. Ya la tienen disponible. Sí. Perfecto. Bueno, pues como les decía, esta noche dialogaremos sobre un tema bastante interesante que se refiere a los límites al ejercicio de la autoridad. Y para podernos adentrar a este tema, es necesario tener ciertos conceptos, ciertas ideas que previamente nos puedan dar entendimiento sobre qué es lo que vamos a analizar hoy. Sabemos que dentro de nuestra formación como personas, sabemos que dentro de nuestras dimensiones en que nos desarrollamos, también encontramos dentro de nuestra vida cotidiana de cada uno de nosotros ciertas figuras de autoridad. Si hoy vamos a analizar cuáles son esos límites que tiene la autoridad, bueno, sepamos que hay diversas figuras de autoridad. Y tenemos inicialmente dentro de nuestro entorno personal, una figura de autoridad familiar. Y en ocasiones esta figura de autoridad familiar está representada por nuestros padres, nuestro papá, nuestra mamá, o en su caso, ante la ausencia de alguno de ellos, pues está representada por algún abuelo, alguna abuela, o de no tenerlo puede ser un tío, una tía, o incluso en ocasiones asume la figura de autoridad un hermano mayor de alguno de nosotros que puede tener esta posición. Segundo, también dentro de nuestro propio desarrollo, nuestro propio crecimiento, tenemos una figura de autoridad escolar. Dentro de cada uno de nuestros ámbitos, ya sea desde el nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior, tenemos una figura de autoridad que nosotros observamos en nuestro campo de actividad escolar. Y esto eminentemente son los profesores o quienes están a la cabeza de un grupo de clase. Pero también tenemos una figura de autoridad dentro del ámbito social. Y esa figura de autoridad dentro del ámbito social en ocasiones puede tener varias facetas o varias proyecciones. Puede ser alguna autoridad que tenga una facultad expresamente señalada para resolver ciertos conflictos, ciertas conflictivas o ciertas controversias que se nos presenten en el desarrollo de nuestra vida, pero también puede ser una figura de autoridad que de algún modo garantice la seguridad que hay en nuestro entorno o incluso que pueda prevenir ante una situación de riesgo. Hablamos de ciertas etapas o ciertas facetas como algunas personas que tienen las facultades expresas como jueces, como magistrados o incluso como guardianes del orden, como policías preventivos, la propia figura de los soldados, de parte del ejército, la fuerza aérea. Son figuras de autoridad que nos hemos dado, o incluso también dentro de nuestro entorno más cercano como comunidades, pues a veces
Hay la figura del vigilante de colonia o el vigilante de manzana, o incluso cuando nos organizamos varios vecinos también tiene una figura de autoridad. También hay una figura de autoridad muy, muy específica para todos quienes tenemos un dogma de fe, una religión que seguimos, y en el caso específico de nosotros como católicos, tenemos la figura espiritual de autoridad, que son nuestros sacerdotes, nuestros guías espirituales, nuestros guías que nos acercan hacia nuestro misterio de fe a través de las diversas actividades que se tienen. Y por supuesto, nuestra máxima autoridad espiritual es nuestro Papa Francisco. Él, dentro de todo lo que ha organizado y de la representatividad que tiene de ser la voz de Cristo, de los descendientes de los seguidores de Cristo en la tierra, el Papa tiene una presencia bastante fuerte dentro de todo el mundo. Pero también tenemos una autoridad política. Dentro de nuestra organización tenemos una autoridad política que nos va marcando las directivas y los procedimientos y los procesos y los planes de cómo va a ser nuestra vida en la sociedad. Y tenemos la autoridad política que a través de ciertos mecanismos la elegimos, la vamos designando para que esté presente en nuestras vidas a través de las funciones que tiene. Y pues sabemos que tenemos presidentes municipales, delegados administrativos, delegados municipales, tenemos los representantes de los consejos de participación, tenemos los presidentes municipales, tenemos los gobernadores, el presidente de la República, pero también los diputados al Congreso de la Unión a nivel nacional y los diputados locales dentro de los ámbitos de nuestros estados de la República. Así también los senadores que integran la Cámara de Senadores, que son representantes de nosotros de alguna forma dentro de esta autoridad política. Y bueno, en esta ocasión nos centraremos en cómo entender esa autoridad política. Si bien es cierto que dentro de las demás figuras de autoridad son figuras muy presentes en cada una de nuestras vidas, en esta ocasión nos centraremos en la figura de autoridad política. Y esto nos trae como buena oportunidad para hacer puntos de reflexión de cómo es nuestra autoridad política, de cómo está en este momento, si nos representa, si las decisiones que toma son correctas, si no son correctas, si también en el ejercicio de poder, porque recordemos que cada una de estas figuras de autoridad tiene un elemento característico que lo diferencia de todos nosotros, es decir, que representan una figura de poder. Y esa figura de poder nosotros mismos la reconocemos como tal, ya sea en algunos casos porque nacemos en un seno familiar, porque pertenecemos a un ámbito escolar, porque somos parte de una sociedad, porque también pertenecemos a una iglesia y por tanto reconocemos que estas figuras de autoridad tienen el elemento característico que las define como tales, como autoridad, y que tienen el poder. Ahora, vamos a ir desglosando cómo surge esta figura de autoridad en específico dentro del ámbito político. Y sabemos para esto, tenemos que tener claro de cómo surge la figura de Estado a nivel nacional y a nivel histórico. Y bueno, hay algunos teóricos que han dedicado mucho tiempo de su vida a estudiar por qué surge la figura de Estado, y la figura de Estado entendiéndola como una figura de poder, una figura que ejerce poder. El Estado, si bien es cierto, siguiendo el pensamiento de un teórico de nombre Heller, el Estado es una unidad de acción, pero que tiene la característica, o debe tener la característica, de está jurídicamente organizada.
a diferencia de las otras figuras de autoridad que en ocasiones sí tienen toda una estructura jurídica, pero que no tiene la coercibilidad que tiene la figura de autoridad política llamada Estado. Es decir, ¿a qué me refiero con la característica de coercibilidad? Es decir, que tiene la fuerza de la ley para hacer cumplir ciertos ordenamientos y ciertas determinaciones. Y aquí entonces llegamos al ámbito jurídico. Dentro de esta figura de poder política está el Estado, que debe tener o que puede tener dos ámbitos en los que puede hacer o no obligatoria la función de poder. Y primero que nada entenderemos o veremos la figura jurídica, es decir, el elemento que tiene de ley, de normas jurídicas para poder hacer coercible el cumplimiento o la omisión de ciertas conductas que tenemos como personas. Las normas jurídicas en general, dentro del ámbito del derecho, dentro del ámbito del sistema jurídico, las normas jurídicas tienen ciertas características. Son coercibles, es decir, que son de obligatorio cumplimiento y que ante el no cumplimiento de una determinada norma, la autoridad puede hacerlas efectivas. Pero también hay normas unilaterales y bilaterales, es decir, que en algunos casos son externadas por la autoridad en ese ejercicio que le hemos dotado de poder para que nos organice, nos regule y conduzca nuestra forma de vida. Y entonces aquí se vuelven unilaterales, pero también hay normas bilaterales, es decir, que están en común expresión de la voluntad. ¿Cuándo se da una norma bilateral? Bueno, pues cuando hay un acuerdo de voluntades, hay una manifestación expresa de voluntad y esto genera una obligación y un derecho por un lado, o a la inversa, obligaciones y derechos para ambas partes. No así pasa con las normas que se conocen como extrajurídicas. Y dentro de estas normas extrajurídicas, bueno, encontramos una gran diversidad de normas. Encontramos normas de regla social, normas morales, normas religiosas, normas de comportamiento, las costumbres, los convencionalismos sociales, los principios generales, los valores, las virtudes y todo eso, esta gama de normas que, si bien es cierto, todas ellas alimentan a las normas jurídicas porque son fundamento y son fuentes del derecho, todas ellas también regulan nuestras conductas. Hay normas éticas, normas morales que nos determinan y nos van definiendo cómo somos como personas y cómo nos conducimos. Hay normas éticas en específico que de antemano, cuando nosotros hacemos una cierta acción o una cierta actividad, sabemos que dentro del ámbito ético estamos cumpliendo en forma correcta o incorrecta. Y por tanto, también estas normas tienen una cierta consecuencia, no como lo tienen las normas jurídicas, que tienen el carácter de coercibilidad, pero también las normas éticas y las normas morales y las costumbres tienen una repercusión, a veces en un sentido directo, donde alguno de nuestros interlocutores o alguna persona a la que afectamos con una conducta propia, una conducta de nosotros hacia esa persona, bueno, pues hay una repercusión. En ocasiones, pues hay una reprimenda en sentido genérico, una llamada de atención. Dentro de nuestro ámbito religioso, pues a veces desencadena una conducta que nosotros cometimos, desencadena una imposición de una pena en el sentido religioso, ¿no? A través de cumplir con ciertas características para poder obtener la indulgencia y tener la tranquilidad de que nos fue perdonada esa conducta indebida. Y por tanto,
dentro del ámbito religioso, del ámbito jurídico y dentro del ámbito social, nosotros formamos parte de un ámbito social. Dentro de todas estas figuras de autoridad, dentro de todo lo que hemos dicho, somos parte de un entorno social, lo que ahora, a raíz de unas décadas atrás, se le ha llamado sociológicamente como el tejido social. Y en ocasiones escuchamos en los medios o en algunos espacios de difusión que está fraccionado el tejido social. Ese tejido social no es otra cosa que mantener el orden jurídico de alguna forma encadenado y regulado a través de ejercer cierto control. Y cuando digo encadenado no significa lo que literalmente la palabra dice, es decir, estar con cadenas, no, sino que encadenado significa que esté entrelazado, es decir, que todos estemos de acuerdo en un mismo sentido de que para preservar ese tejido social debe haber un orden jurídico. Y ese orden jurídico lo dan las normas jurídicas a través de sus medios de coacción, de sus medios de sanción. Pero esta forma no es que sea una manera arbitraria de parte de la autoridad en ejercicio de poder, sino que a la vez nosotros, como parte de una sociedad, estamos dando voluntariamente la manifestación de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad, para obedecer voluntariamente esas normas. O en ocasiones puede haber el elemento de amenaza por el no cumplimiento de una norma y de amenaza de una sanción. Y por tanto puede ser que obedezcamos voluntariamente las normas o en ocasiones por amenaza de la sanción. Pero aquí podrían sumarse otro tipo de elementos de por qué nosotros atendemos a lo que se ha establecido como ordenamiento jurídico para que la autoridad pueda ejercer su poder. Puede ser que también nosotros obedezcamos las leyes, las normas en general, pues porque sepamos que tenemos un deber moral de cumplir esas normas y de que sabemos que no debemos ir en contra del sentido de las normas porque esto generaría precisamente el rompimiento del tejido social. Sin embargo, en este momento de nuestra historia en México, vemos que en este momento el tejido social está roto, está fraccionado. ¿Pero por qué? Porque, bueno, pues que en ocasiones no se atiende a lo que establece la norma o incluso pareciera que, como les decía en un principio, no atendemos a las figuras de autoridad. Y no atendemos a las figuras de autoridad, me voy a regresar dos diapositivas, no atendemos a estas figuras de autoridad que tenemos y pareciera que vamos en contra de lo que establece la figura de autoridad porque de alguna manera se nos ha entrado en la idea de que por qué atender a los ordenamientos de la figura de autoridad. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, que tiene sus consecuencias, pero también la autoridad debe funcionar conforme a las facultades que tiene. Ahora, ¿qué es lo que nos garantiza el cumplimiento o no de esas leyes, de esas normas? Bueno, que primero que nada tenemos que tener claro que todas esas normas que se emiten, todo el sistema jurídico debe ser eficaz, pero debe tener también armonía y debes tener una integración coherente con ese orden comunitario funcional. Es decir, ¿qué es ese orden comunitario funcional? Pues todos nosotros como personas, debe estar coherentemente y armónicamente para que se dé ese orden comunitario. ¿Qué pasa cuando de pronto se emite una norma que sobrepasa ciertos ámbitos de nuestra protección como personas, formando parte de ese orden comunitario? ¿Y qué pasa cuando nos violentan dentro de nuestro ámbito personal? Bueno, pues sentimos que son normas que no están siendo armónicas, que no están siendo integradas coherentemente y por tanto tenemos los mecanismos de defensa contra esas normas. Ahora, esto en su conjunto, conceptualmente se le conoce como el sistema de interacciones. Es decir, todos estamos interactuando como sociedad
tanto la autoridad como nosotros, en general, la población. Dentro de este sistema de interacciones sabemos que la autoridad tiene la facultad de emitir esas normas. ¿Para qué? Para regular, para que sean armónicas, para que haya una coherencia comunitaria. Pero esas normas tienen ciertas características o ciertos efectos. Hay normas prescriptivas, normas prohibitivas, normas permisivas y normas facultativas. Las normas prescriptivas son aquellas que determinan que el hacer o no hacer cierta conducta, es decir, que determinan una forma de actuar directa entre nosotros como comunidad. También las normas prohibitivas tienen un efecto, es decir, inhiben la libre voluntad de las personas con la idea de preservar y conservar ese tejido social, esa interacción. Y por tanto, cuando alguien va en contra del sentido de una norma prohibitiva, pues se es acreedor a una sanción. Y también las normas tienen un efecto permisivo, es decir, las normas nos dan los derechos para poder ejercer ciertas prerrogativas que tenemos, ciertos derechos que podemos hacer válidos frente a la autoridad, pero también derechos que podemos hacer válidos frente a todos los demás integrantes de esa comunidad a través de ese sistema de interacciones que les mencionaba anteriormente. Y generalmente uno de los ejemplos claros de este tipo de normas permisivas son todos los derechos humanos o los derechos fundamentales que tenemos las personas. Ahora lo correcto, a partir del 2011 de la reforma a la Constitución, pues lo correcto es decir no, derechos humanos. Y también así tenemos medios de defensa o las garantías fundamentales que ya veremos más adelante cuáles son. Es decir, ahora también las normas tienen un efecto facultativo, es decir, que le dan nacimiento a la autoridad y que le dan ciertos funcionamientos, ciertas facultades para poder actuar como autoridad y poder mantener ese estado de las cosas a través del tejido social. Pero estas normas tienen una cierta jerarquía, no todas tienen una validez igual para todos. Si bien es cierto que el Estado tiene esa posesión de la supremacía de competencias en ese sistema de interacción o de competencias que les mencionaba anteriormente, tiene la jerarquía a través de construir escalonadamente ciertas leyes o ciertas normas que nos van a regular. Y sabemos que este esquema que yo les presento aquí es de un teórico del derecho llamado Hans Kelsen, la teoría de la pirámide de Kelsen. Él lo visualizaba de esta manera, que las normas tienen una jerarquía y hasta la cima de esa pirámide están las constituciones políticas, las constituciones nacionales. Y después estaban los tratados internacionales, las leyes nacionales, los decretos presidenciales, las leyes locales, las leyes estatales, también las constituciones estatales, las sentencias judiciales que emiten los órganos facultados para ello, y también todos aquellos contratos u ordenamientos que se hacen con manifestación de ideas en el sentido bilateral, como ya les decía. Algunos teóricos opinan que esta pirámide debería estar invertida y que la base de todo tendría que ser la Constitución, es decir, el piso más amplio del cual emergen todas las demás leyes. Sin embargo, algunos teóricos siguen sosteniendo esta idea, pero algunos dicen que las constituciones deben ser la base de todos los sistemas jurídicos. Y por tanto, hay que entender en términos generales, en términos amplios, que cuando nos referimos a una constitución, sabemos que dentro de esa constitución están todas las decisiones políticas fundamentales de un Estado. Y aquí viene otra vez el elemento Estado, que ya vimos en un principio, que es una de las figuras de autoridad política. Históricamente, ya algunos filósofos allá en la Grecia clásica, como Aristóteles, decía que en las constituciones
son todos aquellos ordenamientos, hay una ordenación de todas las magistraturas y especialmente de la Suprema. La Suprema Magistratura dentro de una comunidad, decía Aristóteles, es el gobierno. Es el gobierno que es una figura de autoridad y que por tanto representa a una nación. Esa supremacía conocida como gobierno es lo que en la actualidad nosotros conocemos también dentro de esa distribución del Estado, sabiendo que el Estado tiene tres elementos. El Estado, para que se pueda formar como tal, tiene tres elementos: el elemento pueblo, el elemento territorio y el elemento gobierno. Aquí en este momento nos vamos a centrar en el elemento gobierno. Y esto Aristóteles lo plasmó en una obra llamada La Política. Y en esta constitución, decíamos, debe estar todas las determinaciones de los fines fundamentales que tiene el Estado. El Estado entendido en general a través de su representación llamada gobierno, pero también dentro de su población y su propio territorio. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Alguien que tenga alguna duda? Ok. Entonces, si sabemos que existe el elemento de poder de esa figura de autoridad llamada Estado, bueno, vamos a entender qué es el poder. ¿Por qué le llamamos en estos términos poder? ¿Y por qué la autoridad puede ejercerlo? Bueno, el poder, en términos genéricos, es esa facultad que tiene la autoridad para regular obligatoriamente la conducta de su comunidad y además de forzar esa conducta prescrita con los medios de poder. Cuando hablamos de facultad, bueno, pues es en el marco de esas atribuciones, como decíamos, que las normas le dan facultades a través de las normas facultativas, pero también tiene esa posibilidad de forzar cierta conducta a través de esos medios de poder y que técnica jurídicamente se le conoce como la última ratio regum, es decir, la razón para poder regir y ejercer el poder. Y aquí es donde ya nos vamos centrando en nuestro tema de hoy, que es cómo ejerce la autoridad del poder, es decir, cómo ejerce el Estado el poder. Hay que mencionar que cuando se da el nacimiento de esta idea de Estado, el nacimiento de esta idea, todo lo hacemos a través de ceder una parte de nuestra libertad para que la autoridad ejerza ese poder. ¿Y cómo lo hacemos? A través de dotar al Estado, a la figura de Estado, de que pueda transformar a través de su fuerza, es decir, convertida ya en derecho, y que además todos hagamos ejercicio de obediencia hacia ese sistema de derecho a través de lo que conocemos como el deber. Y esto fue la idea central de un teórico del derecho llamado Rousseau. Rousseau decía que los seres humanos cedemos parte de nuestras libertades para poder darle poder al Estado. Y aquí brevemente analizaremos tres formas de cómo tres teóricos entendían que surgía el Estado. Bueno, hay un teórico de nombre Hobbes. Hobbes decía que el ser humano por naturaleza buscaba siempre su interés personal y que además, como siempre buscaba su interés personal, estaba en constante lucha con todos los demás, queriendo siempre sobreponer su interés. Hobbes decía que para poder romper con ese estado de naturaleza del hombre, es decir, su interés personal, se podía o se tenía que hacer un pacto entre esos individuos, entre esas personas, renunciando a su interés de violencia en favor de la paz y la seguridad. Y esto le daba nacimiento al Estado. El Estado, visto desde la idea de Hobbes, como un Estado con poder absoluto. Pero hay otros teóricos que conforme va avanzando la historia de la humanidad, como John Locke,
Él decía que las personas en un estado de naturaleza tenemos ciertos derechos, que tenemos ciertos derechos a conservar la vida y además a defender la conservación de la vida. Que tenemos un estado de naturaleza en la que tenemos libertad, pero que también tenemos propiedad. Y esto, ¿alguien quiere intervenir? No, ok. Y cuando se da ciertas situaciones entre los estados de naturaleza de las personas, surge lo que llamamos una idea de contrato, es decir, un pacto para conservar ese estado de libertad de las cosas, pero renunciamos a la fuerza, al uso de la fuerza para conservar nuestra vida y la defensa. Es decir, cedemos esa parte. Y por tanto surge un contrato entre todos, entre todas las personas, y entre las personas, pero también entre las personas y lo que la naciente figura del Estado. Y por tanto surge el Estado con un poder que deriva del pueblo, y ese Estado debe tener ciertas obligaciones, porque nosotros cedemos el uso de nuestra fuerza para que el Estado nos asegure la paz y la seguridad, nos dé seguridad y nos dé paz. Y a partir de este momento se piensa que el Estado debe tener un poder limitado, es decir, no como la idea de Hobbes de que tenía un poder absoluto, sino un poder limitado. Y esto dio origen a una corriente del pensamiento que se le llamó el liberalismo político, es decir, el dejar hacer, dejar pasar. Te puedo permitir ciertas conductas, pero siempre y cuando tú no rompas con ese pacto de conservación de paz y seguridad. Y después viene Rousseau, que ya mencionaba en un principio de esta diapositiva, donde Rousseau decía que los seres humanos somos buenos por naturaleza, a diferencia de Hobbes. Los hombres somos buenos por naturaleza, que somos libres y nacemos iguales todos nacemos iguales. Pero cuando nos formamos en sociedad, esto genera desigualdades e injusticias, ya cuando estamos en sociedad. Y por tanto, para romper esas desigualdades y esas injusticias, necesitamos hacer un compromiso entre todos, donde libremente nos sometamos a lo que establecen las leyes. Todos los individuos estamos sometidos libremente a lo que establecen las leyes, cedemos parte de nuestras libertades para que haya una figura que nos pueda regular. Y a través de esas leyes, estas leyes expresan la voluntad general de todos. Y surge así el Estado entendido como una soberanía popular, es decir, donde hay una democracia directa. Y esto también dio todo el inicio a una corriente del pensamiento democrático, como democracia participativa. Más adelante, durante ya en una época más contemporánea, durante el siglo pasado, existió un pensador de nombre Max Weber. Max Weber decía que el orden de dominación es indispensable para satisfacer una elemental necesidad de orden, de seguridad jurídica y de bienestar social. Aquí ya aparecen otros conceptos desde el pensamiento de Max Weber, donde nos habla de seguridad jurídica, pero también de bienestar social, de bienestar común. Y esto lo llevamos al término o el concepto actual del tejido social, es decir, la sociedad organizada, donde todos deberían tener ese orden, es indispensable para tener ese bienestar y esa seguridad. Poco a poco, en una cierta época de la historia de la humanidad, surgió la idea de cómo nace el derecho, cómo nace el Estado, cómo nace, no es que nace en generación espontánea este derecho, conforme lo analizaban los teóricos, sino que a través de una etapa de la historia de la humanidad llamada la Edad Media, existieron dos momentos, dos estructuras. Por un lado los principados y por otro lado los estamentos. Los estamentos estaban formados por la iglesia, por los caballeros, la gente que tenía poder económico, y por las ciudades, las comunidades. Y por tanto, al hacer un compromiso entre el príncipe y los estamentos, se da la idea de la gobernanza, de gobernar. Hay un compromiso y compromiso entre ambos.
Y de aquí, de este texto, de este término estamentos, surge lo que más adelante veremos por qué nace la idea de la palabra Estado. También hubo otro teórico, como ya les mencionaba, Thomas Hobbes, que decía que todas las personas siempre defendemos nuestro interés personal y por tanto es necesario que surja el Estado, es decir, ese gran leviatán que le llamaba Thomas Hobbes, donde ese leviatán aspira, concentra las fuerzas públicas. Las fuerzas públicas lo decía otro teórico llamado Jelinek. Y aquí vemos la representación de la obra original de Thomas Hobbes de Leviatán, donde presenta a la figura de Estado, o el Leviatán que le llamaba. Aquí nos alcanza a ver la cabeza del Leviatán, del Estado, donde está la corona y que representa al Principado, y donde está la espada que representa el poder, el dominio armado, pero también está el báculo. El báculo representa el poder de la iglesia. Es decir, se concentran en esta idea de Leviatán los tres poderes a través de esta representación gráfica. Cuando viene todo el movimiento en contra de esta idea de construcción del Estado, se da la idea del Renacimiento. Y el Renacimiento es en el primer momento de la historia donde se habla de que surge el concepto Estado a través de los estamentos que ya les mencionaba anteriormente, y surgen las palabras estato, status, etat, etat, stat. Todas estas tienen un mismo significado y todas tienden a buscar una asociación de dominación, territorios de dominación, poder de dominación. Digamos que era una forma, un sinónimo de dominación, la palabra estato, status, etat, stat. Y aquí están los tres elementos del Estado moderno. Surge la idea del Estado moderno a través de estos tres elementos. La asociación de dominación, pues, es el pueblo. Los territorios de dominación es el territorio donde se establece el Estado, y el poder de dominación es el gobierno, la autoridad. Y por eso vemos que en el Renacimiento se da la creación del Estado moderno, una unidad dinástica donde hay un poder concentrado, pero con una política expansionista, es decir, llegar a los confines de los territorios donde más se pueda controlar. Pero hay una centralización de poder, ¿no? Y por mucho tiempo España mantiene una cierta hegemonía europea durante este pensamiento. Aquí surge otro elemento, si entendemos que ese poder supremo, que es el Estado, está dotado de una cierta característica de dominio. Ese dominio nace el concepto de soberanía, es decir, el Estado se asocia a la corporación de dominio dotado de un poder supremo. Y aquí surge la idea de soberanía a través de una teoría de este pensador politólogo, filósofo llamado Jean Baudrillard. Él decía que la soberanía es el elemento característico del Estado. Y por tanto, una vez que ya vimos esta breve reseña histórica de cómo surge el Estado, vamos a posicionarnos a través de esa figura de autoridad llamada Estado, y esa figura de autoridad es la autoridad política. Y por tanto, hay que entenderla en su justa dimensión, esta autoridad política. ¿Hasta aquí todo va bien? ¿O alguien tiene alguna duda, algún comentario? Ok. Bueno, sabemos que el fundamento de la autoridad política, y aquí es donde nos centramos nosotros como laicos que estamos acercados al pensamiento religioso, existe, como ustedes saben, existe un compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué nos dice la doctrina social de la Iglesia de lo que es el fundamento de la autoridad política? La doctrina social de la Iglesia, emitida cuando era el Papa Juan Pablo II, él emite toda una serie de razonamientos sobre la vida del ser humano en sociedad.
y también destina una parte de ese pensamiento a las comunidades políticas, a la autoridad política en específico. Y el Papa nos dice a través del compendio de la doctrina de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, que la autoridad política debe garantizar una vida ordenada y recta de la comunidad. Recordemos la parte histórica donde vimos cómo era necesario el tener un orden para poder mantener a una comunidad. Y así también el Papa visualiza que debe haber una autoridad política, pero que garantice una vida ordenada y recta a la comunidad. Por supuesto, sin violentar la libre actividad de las personas, la libertad de las personas y de los grupos, sino más bien, no en lugar de prohibir la libertad de actuar o de organizarse, y más bien disciplinándola, organizándola, orientándola hacia la realización del bien común. Y aquí viene un elemento muy importante. Dentro de nuestro compendio de la doctrina social católica, el bien común es la parte más fundamental del ejercicio de poder de la autoridad política. ¿Cómo lo tiene que hacer la autoridad política? Bueno, respetando, tutelando la independencia de cada persona como ser y además también como sociedad. Y es aquí donde nos da ciertos elementos para entender que todas las personas somos criaturas sociales y además también somos criaturas políticas por naturaleza. Recordemos seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes en alguna etapa de su formación profesional o escolar, entendíamos en el sentido del pensamiento filosófico de Platón en los griegos. Y Platón decía que el hombre es un ser social, un ser político por excelencia. Así también la Iglesia Católica entiende que nosotros somos criaturas sociales y que somos criaturas políticas por naturaleza. Y que esa vida social, esa vida que tenemos en sociedad, debe tener una dimensión esencial e ineludible en nuestro desarrollo. Es decir, somos parte de una naturaleza y por tanto, eso es lo que nos va determinando como personas. Dentro de esa comunidad política llamada autoridad, el eje central de todas las decisiones políticas, decíamos, al ser criaturas sociales y criaturas políticas por naturaleza, el eje central es la persona humana, es decir, ese es el fundamento y el fin de la convivencia política. Si alguna autoridad entendida como comunidad política va en contra de este fin primordial, entendiendo la persona humana como el fin primordial, pues entonces no está actuando conforme al origen y al establecimiento del Estado, porque sabemos que el eje central de todas las acciones de poder debe ser la persona humana, no así otro tipo de intereses que nos vayan condicionando nuestras libertades. Cuando hay un cierto rompimiento de nuestras libertades, entonces sabemos que la autoridad no está actuando conforme a sus fines para los cuales nació, es decir, la persona humana. Y aquí nos vamos a centrar en el análisis de la persona humana. Es decir, tenemos que tener nosotros como personas la conciencia de descubrir y observar cada una de nuestras funciones como parte de la sociedad. Y nosotros, como católicos, estamos regidos por un orden inscrito por Dios. Y Dios nos va determinando cuál es nuestra propia función dentro de nuestra, como que nos toca parte en la sociedad, y que por tanto nos guiamos por
todos los ordenamientos religiosos y por los ordenamientos morales y los ordenamientos jurídicos que emite la autoridad. Y por tanto, no deberían de estar disasociados. Los ordenamientos jurídicos, como les decía diapositivas atrás, se alimentan de los principios morales, de los ordenamientos morales, de los ordenamientos religiosos, pero entendiendo que el eje central de toda la actividad de la autoridad debe ser la persona humana. Ahora, también entendiendo que el eje central es la persona humana, la autoridad también debe entender que la persona se mueve en diversas dimensiones. Y sabemos que las personas nos desarrollamos en una dimensión física o biológica, en una dimensión social como parte de una comunidad, en una dimensión espiritual, es decir, que también tenemos dogmas de fe y que seguimos una autoridad religiosa que nos va orientando, nos va guiando, una dimensión cognitiva, es decir, una dimensión que nos permite acceder al conocimiento a través del razonamiento, pero también una dimensión comunicativa, es decir, para que nosotros podamos interactuar como sociedad, debemos tener esa posibilidad de ejercer la función comunicativa para manifestar cuáles son nuestros intereses y también nuestras preservación y nuestra idea de preservación del bien común. Pero también nos desarrollamos en una dimensión estética. Dentro de la dimensión estética observamos todo lo que nos rodea, tendemos a desarrollar ciertas cualidades artísticas que nos permiten la exaltación del espíritu a través de la belleza, de lo que es la creación estética, a través de diversas formas, a través del color, de la propia observación de la naturaleza, de ciertas manifestaciones artísticas como la pintura, la música, el arte en general. Todo eso nos manifiesta dentro de una dimensión ética, pero también tenemos una dimensión emocional. ¿Y cómo hacemos esa dimensión emocional? Bueno, pues a través de la manifestación de nuestros estados de ánimo, de nuestros sentimientos, que en ocasiones podemos hablar que son sentimientos positivos, pero también hay sentimientos negativos. Sentimientos negativos como la ira, el coraje, que también tenemos que nosotros ir modelando. Pero también tenemos una dimensión ética. Y ya decía en un principio que nos movemos en ciertas dimensiones éticas porque sabemos cuando estamos actuando en forma correcta o incorrecta. Bueno, todas estas dimensiones que ya mencionamos ahora, la autoridad deberá entender que la propia naturaleza de nosotros, al ser criaturas sociales, ya mencionaba más atrás, al ser criaturas sociales guiadas por ese plan de Dios y políticamente por naturaleza, debemos descubrir cuál es y debemos tener cuál es nuestra conciencia. Y nuestra conciencia es descubrir y observar estrictamente la autoridad, y por tanto la autoridad tiene la obligación de generar las condiciones para propiciar un crecimiento pleno en todas nuestras dimensiones. Esa es uno de los principales fines a través, si bien es cierto que en la diapositiva anterior vimos que el fin primordial es la convivencia política, pero centrada desde la persona humana. Y por tanto la autoridad debe generar esas condiciones de crecimiento a través del ejercicio de todas las dimensiones. Por tanto, nosotros cuando interactuamos en sociedad, sabemos que nos identificamos como comunidad, como pueblo, y por tanto entramos en una dimensión de unidad orgánica, organizadora de un pueblo a través de la autoridad. Es decir, la autoridad encuentra en la referencia al pueblo su auténtica dimensión. Es decir, no debe estar disasociada. Y por tanto, esos son uno de los límites también, ya hablando en términos concretos. ¿Cuáles son esos límites que tiene la autoridad? Primero que nada vimos
que el elemento central es la persona humana. Bueno, no puede ir en contra de esa persona humana. Ese es un límite en el ejercicio de su poder. Segundo, cuando tenemos cuando formamos parte de un pueblo, de una comunidad, ahí entonces la autoridad encuentra su referencia auténtica a la dimensión de pueblo. Y por tanto, ese es otro límite, conservar la unidad orgánica y organizadora de ese verdadero pueblo. También la autoridad, a través del ejercicio de poder, debe compartir valores, no solo es ejercer el poder, como decíamos más atrás en la parte de análisis histórico. La autoridad debe compartir valores y, por tanto, lo que debe caracterizar guiado por la autoridad a un pueblo es que debemos compartir el sentido de vida y los valores a través de esa fuente de comunidad espiritual y moral. Es decir, la autoridad no debe estar disasociada de la comunidad espiritual y moral. ¿Qué pasa cuando se disocia, cuando se rompe esta idea de unidad? Bueno, pues viene una serie de rompimientos a lo que decíamos en un principio, el tejido social, y por tanto la autoridad comienza a perder legitimidad para el ejercicio de su función de poder. Y vemos ciertas manifestaciones que se dan en contra de ese ejercicio de poder. También la autoridad, al tener como límite la persona humana, es decir, el respeto absoluto a la persona humana, el núcleo de la persona humana es su propia dignidad. Y sabemos que la dignidad es algo con la que nacemos, es algo con la cual nos es dada por naturaleza, por Dios. La dignidad es algo que no nos pueden despojar. La dignidad es algo que nos es inherente a nosotros. Y por tanto, la autoridad, también un límite a su ejercicio de poder, es no ir en contra de lo que la dignidad humana preserva. Es decir, debe considerar a la persona humana como fundamento y fin de esa comunidad política y por tanto deberá trabajar por el reconocimiento y el respeto a su dignidad a través de lo que conocemos como los derechos fundamentales o los derechos humanos del hombre. Es decir, cuando una autoridad en el ejercicio de su poder va contra lo que establecen los derechos fundamentales o los derechos humanos, va contra el principio de la dignidad humana y por tanto no puede atentar. Ese es otro límite de la autoridad para ejercer su poder. Y cuando hemos visto que cuando una autoridad va en contra de este principio, pues encontramos hechos tan graves como el holocausto nazi, allá en Alemania, encontramos hechos tan graves como los genocidios que se han dado en algunos países como Ruanda, en Yugoslavia, en ciertos países donde la autoridad sobrepasa su ejercicio de poder y va en contra de esa dignidad humana. Y entonces pareciera que despoja a la persona de la dignidad humana y por tanto pudiera hacer con ella como si fuera un objeto. Cuando a una persona se le despoja de ese principio que no debería ser, se dice que se coloca en estado de ignominia, es decir, en la parte más bajo de lo que podría considerarse una persona. Este es un límite al ejercicio del poder, pero también no hay que ir tan lejos ante esos hechos históricos que nos han enseñado cuando una autoridad sobrepasa el ejercicio de poder. También vemos aquí en nuestro mundo contemporáneo, en nuestro propio país, que la autoridad no debería de actuar en contra de la integridad de las personas, ni en contra de la integridad de las mujeres, ni en contra de la integridad de los niños, ni en contra de la integridad de las personas adultas, ni en contra de la integridad de las personas que pertenezcan a una comunidad que se pueda considerar en estado de vulnerabilidad
por sus propias condiciones. Y entonces ese es otro límite al ejercicio del poder de la autoridad, porque no puede ir en contra de ese sentido, de ese valor primordial que tenemos las personas llamada dignidad humana. Cuando lo hace, va en contra y puede la autoridad también ser acreedora a una sanción. ¿Y cómo lo vemos? A través de ciertos mecanismos que ahora tenemos de defensa contra la violentación de los derechos. Y por tanto, esto también impulsa la doctrina social de la Iglesia, es decir, preservar la dignidad de la persona. Y la autoridad también tiene otro límite, el respeto a los derechos humanos. Y cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, nos viene inmediatamente que el principal de los derechos humanos que tenemos los seres es el derecho a la vida. Y por tanto, la autoridad no puede transgredir el derecho a la vida bajo ninguna circunstancia cuando, por ejemplo, pretende despenalizar el aborto en cualquiera de sus manifestaciones. La autoridad no tendría el derecho de violentar el derecho principal, que es el derecho marco que permite el ejercicio de todos los demás derechos. Es decir, para que haya una plena realización del bien común, requiere la autoridad, la comunidad política, desarrollar en sus ámbitos esos derechos humanos y además con un doble sentido, es decir, accionar para defenderlos y promoverlos además, no solo accionar para defenderlos, sino también promoverlos. Si bien es cierto que hemos avanzado en el respeto a los derechos humanos, hoy vemos en nuestra vida cotidiana que muchas veces son violentados a través de muchos mecanismos de ejercicio de poder de la autoridad para poder ir en contra de estos derechos humanos. Por tanto, la autoridad también tiene un límite, debe dejarse guiar por la ley moral. La ley moral, la autoridad debe dejarse guiar por la ley moral. Y, por tanto, entender que toda su dignidad deriva de ejercitarla en el ámbito del orden moral. No puede ir en contra de lo que establecen los principios morales y los principios religiosos. Y dentro de este ámbito tenemos que Dios es el primer principio y último fin de nuestra vida religiosa y nuestra vida moral. Si la autoridad va en contra del dogma de fe, pues entonces está contradiciendo uno de sus principios fundamentales, es decir, debe dejarse guiar por la ley moral y no puede sobrepasar esos límites y por tanto, este es otro de los límites que tiene. También la autoridad tiene como límite el respeto de los valores morales. Deberá reconocer, respetar, promover los valores humanos y morales esenciales. Y estos valores están determinados y definidos en cualquiera de los ámbitos en que nos desarrollamos. Recordábamos que al principio hablábamos de ciertas figuras de autoridad. Y dentro de todas esas figuras de autoridad, todas deberían estar alimentadas de valores morales y valores religiosos. Por tanto, no puede ir la autoridad en contra de esos valores. Y aquí es donde yo quisiera hacer una pausa para preguntarles a todos ustedes, para ustedes, ¿cuál es el valor fundamental de nuestra sociedad? Si yo les preguntara en una escala de valores, ¿cuál sería el valor principal? No sé si algunos de ustedes quisieran compartir su idea. ¿Cuál es el valor fundamental que tenemos los seres humanos? Si estamos diciendo que la autoridad debe reconocer nuestros valores humanos y morales, ¿cuál creen que ustedes es el valor principal en una escala de valores? Quisiera escucharlos.
A ver, los escucho. La justicia. La justicia, ok. Laura nos dice que la justicia, ok. ¿Qué otro valor El moral, respeto. religioso tenemos los seres El humanos? respeto entre El todos. respeto. El respeto, nos dijo, ¿cuál es su nombre? Moisés. Moisés nos dijo que el respeto. ¿Qué También otro reconocemos? La dignidad humana. La dignidad humana como parte o como nos dice Saúl y nos dice alguien más, escuché una voz. La libertad. La libertad, nos dice Ignacio, la libertad que tenemos para poder decidir o incluso para poder tener iniciativa de alguna actividad que tengamos, siempre y cuando no violentemos otros derechos de otras personas, ¿verdad? Así es, Ignacio. ¿Alguien más? ¿Qué otro valor tenemos como importante o que tenemos que tener presente? El de la vida. En el chat tenemos la libertad, el de la vida. Son los dos El que de se han... vida, de la libertad, así es. Déjenme abrir el chat, ok. Ok. El de la vida, el de la libertad. ¿Qué más? La verdad, el respeto. La verdad, el respeto. Si yo les pidiera que colocaran en el primer plano a uno de todos estos valores que han mencionado muchos de ustedes, ¿cuál dirían? Si quisiéramos llegar a un consenso, ¿cuál sería el principal valor que tenemos o que debemos atender? Así como con la idea de llegar a un consenso general. El respeto, porque es la base principal de todo. ¿La justicia debe estar por encima de todos? La verdad. Creo que el respeto, ¿no? El respeto, dice Saúl, la justicia. ¿Cuál tendría que ser? Aquí habría que hacer una pequeña pausa. Sabemos que dentro de cómo nos conducimos, nosotros nos regimos a través de ciertas virtudes. Y hay 4 virtudes que le llamamos virtudes cardinales, de las cuales Platón, allá en la Grecia antigua, ya hablaba de las 4 virtudes cardinales o 4 virtudes morales por las que nos debemos regir las personas. Esas 4 virtudes son la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia, ¿no? 4 virtudes que nos deberían guiar en nuestro comportamiento cotidiano humano y, por tanto, si nosotros alcanzamos a ejercitar esas 4 virtudes, nos decía Platón que nos volvemos personas virtuosas, ¿no? Seres virtuosos. Y, por tanto, a ver, entendamos qué es la virtud de la justicia, ¿no? La virtud de la justicia, de acuerdo a la concepción de Platón y de acuerdo a la concepción contemporánea, es hacer que todas nuestras acciones vayan encaminadas a otorgar a las demás personas según los méritos o deméritos que tenga esa persona. Es decir, si una persona también va contra lo que establece una norma, pues es acreedora a una sanción. Y por tanto no estamos cometiendo un acto de injusticia, sino por contrario, si se es acreedora a una sanción, en un ejercicio de justicia se le otorga a esa persona. Y una de las concepciones más claras que tenemos en este momento, que es la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual según su mérito o su demérito. Es decir, lo que, dependiendo su forma de conducirse,
le es debido. Es decir, si se conduce correctamente, pues en justicia no tendría ni por qué imponerse una sanción. Pero cuando se conduce incorrectamente, sí se hace acreedor a una sanción. Eso sería en términos genéricos la justicia. Pero la justicia también la encontramos a través de diversas manifestaciones, a través de una justicia distributiva, de una justicia conmutativa. Ahora algunos teóricos hablan de una justicia transicional, es decir, de buscar el perdón y el respeto de ciertas cosas, o de ciertos actos. Eso por lo cuanto respecta a la justicia, pero hablemos ahora de la prudencia como virtud. Y la prudencia también es una forma de poder hacer conciencia de que nuestros actos y nuestra expresión sean acordes y sean con el ánimo de no dañar a los demás. Es decir, cuando se dice que una persona es prudente, se dice que sabe qué acciones tomar y qué palabras decir para no herir a otra persona, para no violentarla. Y por tanto es una virtud también del ser humano, la prudencia. Pero también existe la virtud de la templanza. Es decir, la virtud de la templanza es para poder en conciencia dominar en ocasiones nuestros propios deseos, nuestros propios impulsos, y poder tener la conciencia de que mi conducta está determinada por ciertos valores y ciertos principios. Y por tanto, si yo me dejo llevar por el sentimiento de la ira, del coraje, de la violencia, voy a actuar violentamente. Entonces, tengo que tener en conciencia que no puedo actuar de esa manera. Y por tanto es una virtud también la templanza. Y finalmente la virtud de la fortaleza. Y la fortaleza no significa que ejercitar nuestra fuerza pública, ejercitar el dominio hacia los demás a través de la fuerza, no. La fortaleza es saber definir y entender cuándo tengo que defenderme también, cuándo tengo que tener una posición firme ante una situación determinada, una situación adversa. Eso es tener fortaleza de pensamiento y de carácter. Es decir, también modular nuestro carácter cuando se requiera, porque también se requiere en ocasiones ser de carácter determinado, pero también entender que en ocasiones tenemos que ser muy comprensivos con los demás y por tanto tenemos que tener esa fortaleza para tener carácter, pero también comprensión hacia los demás. En esta idea, si ustedes han mencionado varios valores o varios principios, o incluso la virtud de la justicia, por eso les preguntaba, ¿cuál consideran que sería el principal valor que tendríamos que ejercitar como seres humanos? Y por tanto, la autoridad no puede ir en contra de esos valores. Por eso les preguntaba, si quisiéramos hacer un ejercicio de llegar a algo concreto, ¿cuál sería el valor primordial que debería preservar la autoridad en ese ejercicio de poder? ¿Nadie tiene El chat compartiendo bien común, la equidad, justicia y la vida. La justicia. El amor al prójimo. Sí, perdón. El amor al prójimo. El amor al prójimo. Amor al prójimo. La vida. Amor al prójimo. Yo creo que aquí nosotros tenemos, así como mencionamos que tiene que haber ciertas leyes, ciertas normas, nosotros como católicos tenemos pues la norma de todas las normas. Si nosotros cumpliéramos a cabalidad lo que establecen los 10 mandamientos,
tal vez esto no pasaría, no sería necesario la aplicación de todas las demás normas, porque si cumpliéramos uno a uno esos mandamientos, creo que podríamos vivir en sociedad adecuadamente. Y alguien mencionó, perdón, el amor al prójimo. Creo que si todos tuviéramos esa idea de amor al prójimo, es decir, con la enseñanza que Cristo nos enseñó de amarnos unos a los otros, yo creo que no tendría la necesidad de que hubieran otros sistemas de dominio, de control. Y aquí viene otro punto de reflexión. Todo eso nos lleva a entender que la idea de ley eterna o de vida eterna está dada por Dios a través de esos mandamientos. Y por tanto, todo eso que tenemos, creo que no lo podríamos ejercer si no tenemos vida. El valor principal, pienso yo, a reserva de lo que los demás opinen, que el valor principal es la vida. Y la vida hay que preservarla en todas sus manifestaciones, en todo su momento. Y por tanto, al no haber esa posibilidad de vida, no se pueden ejercer todos los demás valores. Y por tanto, sigamos en nuestro análisis. Ahora, también la autoridad tiene la obligación de emitir leyes justas. Al ver que no nos conducimos todos correctamente, la autoridad, de acuerdo a nuestra doctrina social de la Iglesia, dice que deberá emitir leyes justas, es decir, que éstas deben estar conforme a la dignidad de la persona humana y también a lo que establecen los dictámenes de la recta razón. Porque nosotros como seres humanos somos seres razonables o racionales. Y por tanto, esa recta razón debe estar guiada por la ley humana, es tal en cuanto es conforme a la recta razón. Es decir, la ley humana debe estar conforme a la recta razón y por tanto deriva de la ley eterna. ¿Y cuál es la ley eterna? Bueno, pues nuestra ley que nos dio Dios, es decir, nuestros mandamientos. Y esos mandamientos deben estar guiados en toda nuestra vida. Y por tanto, cuando la autoridad no cumple con estas leyes justas, por tanto es otro límite al ejercicio de la autoridad, que van contra la razón, sabemos que estamos frente a leyes inicuas, es decir, frente a leyes injustas. Y por tanto, en este caso, cesa de ser una ley y se convierte más bien en un acto de violencia. Es decir, ya no es una ley justa y se convierte en un acto de violencia en el ejercicio del poder. Y en estos momentos de nuestra historia, en México al menos, vemos cómo nuestra autoridad está violentando estas leyes y las propias leyes eternas de nuestra fe. Y tan es así que la autoridad, a través del ejercicio de su poder, está provocando una división entre nosotros a través de confrontarnos unos con otros. Eso no tendría que estar pasando. La autoridad está para proteger y para unir, no para dividir, no para no para provocar conflictos. La autoridad no tendría que provocar conflictos, por el contrario, tiene la responsabilidad de generar todos los cauces correctos para propiciar la unidad. ¿Y qué vemos en este momento en nuestra autoridad? A grandes rasgos, ¿cómo ven ustedes el desarrollo actual de nuestra autoridad? Pareciera que no está emitiendo las decisiones justas ni las decisiones justas. Por tanto, la autoridad deberá tener como fundamento, ya dijimos, el principio de la dignidad humana y la persona humana.
La autoridad también tiene entre sus funciones una autoridad como fuerza moral. Y en este momento nuestra autoridad no está siendo una fuerza moral. No nos está propiciando la unidad, no nos está propiciando el bien genérico. Perdón. No nos está propiciando el bien general, al contrario, nos está confrontando. Y además también deberá respetar el derecho a la objeción de conciencia. Es decir, si una persona, por su credo de fe, en el caso específico de nosotros, que somos católicos, le es obligada a practicar por orden de la autoridad algo que va en contra de sus principios religiosos, tiene derecho a la objeción de conciencia. Es decir, les pongo el ejemplo de un médico. Un médico que está regido por la preservación de la vida, un médico debería preservar a toda costa la vida humana. Por eso yo les preguntaba que ¿cuál consideramos que es el valor supremo, el valor fundamental? Pues es la vida. La preservación de la vida tiene que estar en todo momento. Y ese médico no tendría por qué ir en contra de lo que establece la ley religiosa. Es decir, preservar la vida debe ser. Y, por tanto, a nadie se le puede obligar, si profesa nuestro credo religioso, por una orden de autoridad, a ir en contra de eso, del propio credo religioso. Y eso es lo que conocemos como la objeción de conciencia. La autoridad, ese es otro límite de la autoridad. Pero las personas también tenemos derecho a la resistencia, es decir, a no estar de acuerdo con lo que establece la autoridad, porque la autoridad en ocasiones actúa por encima de lo que establece la propia ley, la propia legalidad, pero también la propia ley eterna, lo que establece nuestro credo como católicos. Y por tanto, estamos en todo derecho a poner resistencia y a poner eso en duda el ejercicio de poder de esa autoridad. Pero también la autoridad puede infligir las penas. Sí, las penas cuando lo amerita, pero no nada más a todo aquel que piensa diferente de la autoridad en este momento y por tanto acallar esas voces. El sujeto de la autoridad política es el pueblo y por tanto deberá estar guiado por ese principio del pueblo. No puede ir en contra de lo que establece el pueblo a través de ese ejercicio de soberanía. ¿Qué vemos en la práctica en este momento? La autoridad, a través de sus pronunciamientos, está haciendo una serie de divisionismo de nuestras comunidades y en lugar de unirnos, ¿qué opinión les merece en este momento el ejercicio de la autoridad, del ejercicio de poder de la autoridad? A ver, quiero escucharlos. ¿Qué opinión les merece en este momento? ¿La autoridad está actuando bien? ¿La autoridad está preservando el derecho a la vida? La autoridad, a través de sus decisiones, simplemente, por ejemplo, hace una semana se presenta un proyecto donde se establece que un proyecto de ley donde se establece que se podrá permitir el aborto a mujeres de 13 años, a partir de los 13 años. Imagínense lo que esto está provocando. Está yendo contra el sentido principal, el valor principal de la vida. Y por tanto, la autoridad no está tomando en cuenta ciertos elementos que deberá respetar. ¿Ustedes están de acuerdo o no en este sentido? ¿Han escuchado sobre este proyecto de ley?
En el chat comentan que actualmente la autoridad ha excedido los límites, también que no, tristemente, el gobierno no transmite los valores y que se está tomando atribuciones que no le corresponden. Así es, así es. Desafortunadamente eso es lo que estamos viendo día con día. Hoy analizaba, por ejemplo, un estudio que publicó un grupo de analistas politólogos, de un estudio del análisis discursivo del actual presidente de la República a partir de que asume el cargo de presidente. Es un estudio cuantitativo, es decir, en cantidad de cuántas veces ha pronunciado a través de su discurso retórico, cuántas veces ha pronunciado afirmaciones que son falsas. Y decía ese estudio, arroja que son más las afirmaciones falsas que ha emitido que las afirmaciones verdaderas. Y la verdad esto es preocupante. La verdad es preocupante porque una autoridad que se dice legitimada o que se dice legítimamente electa o que llegó legitimada con 30 millones de votos, pareciera que su ejercicio cotidiano de poder es no hablar con la verdad, porque retóricamente usa ciertas frases o incluso mentiras que se contradicen entre ellas mismas. Imagínense lo grave que está pasando es eso. Y como decía alguien de ustedes, decía Argelia, la autoridad no está respetando el derecho a la vida en este momento, ni tampoco el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, a opinar diferente, el derecho a expresar libremente cuando alguien tiene conocimiento de causa de que la autoridad está actuando mal. Pareciera que la autoridad dice a callar bocas, ¿no? A callar conciencia y a callar pensamientos. Y eso es lo que no tendríamos que tolerar como laicos religiosos, como laicos seguidores de nuestra doctrina católica, de nuestra doctrina de la Iglesia. No debemos tolerar esto. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estos ejercicios, es decir, generar un estado de conciencia en todos los que nos damos un tiempo para analizar ciertos temas que no deberían repercutir en la vida cotidiana, que no tendrían que seguirse reproduciendo. Y por tanto, este ejercicio que estamos haciendo es eso precisamente, reflexionar sobre cómo está actuando nuestra autoridad en este momento. Y algunos de ustedes decían, pues sí, no está respetando el derecho a la vida. Y Miriam Sánchez dice, ¿qué organismo regula a los representantes políticos? Fíjense, aquí esta es una pregunta interesante, porque aquí viene la eterna pregunta que nos hacemos. ¿Quién vigila a quienes nos vigilan, no? ¿O quién vigila a quienes nos organizan? Bueno, sabemos que históricamente ha habido el desarrollo de muchos organismos, básicamente algunos reconocidos constitucionalmente y otros no reconocidos. Las organizaciones de la sociedad civil, si bien es cierto, no son organismos que están reconocidos en la Constitución, sí tienen un peso importante. Sin embargo, en este momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo la autoridad? Está desconociendo las organizaciones de la sociedad civil. No les está dando crédito. Incluso se atrevió a decir en un primer parte en el año pasado, en su primer año de gobierno, que él dudaba de todas las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, a través de sus ejercicios de búsqueda de información,
de transparentar todos los actos de gobierno, de pedir cuentas claras a la autoridad. Eso es un organismo que hace esa función. Sin embargo, en este momento la autoridad las está desconociendo y les está incluso negando hasta el apoyo económico para que puedan sobrevivir. Otro organismo que nos costó muchos años formar es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo todo un desarrollo necesario para ir en contra del ejercicio excesivo de poder de la autoridad. Pero en este momento pareciera que nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos está cooptada por la autoridad. Y no hay pronunciamientos, no hay una manifestación clara de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realmente esté defendiendo a las personas por los actos de autoridad excesivos. También así, a través de todos los estados de la República, tienen sus propias comisiones estatales de derechos humanos y está pasando el mismo fenómeno. No están funcionando adecuadamente. También así, hay otro tipo de comisiones, las comisiones que defienden el respeto a la no discriminación. Y comisiones nacionales que tienen la función de promover el desarrollo de las comunidades indígenas, por ejemplo. Sin embargo, en este momento no las hay. No las hay. La autoridad pareciera que lo que está propiciando es desaparecerlas, está propiciando disminuir sus propias capacidades que tienen para organizarse, porque de algún modo está la autoridad manejando un doble lenguaje. Por un lado dice que sí, que respeta y que promueve los derechos humanos, y no es cierto. Ya en la práctica vemos lo grave que está sucediendo. No hay en este momento organismos nacionales que realmente puedan confrontar a la autoridad. A nivel internacional sí los hay todavía y esperemos que sigan subsistiendo. A nivel internacional está, por ejemplo, dentro del ámbito de la protección a los derechos humanos, está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en años pasados emitió sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano por haber violentado derechos humanos. En este momento pareciera que hay muchos pronunciamientos de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que el Estado, no pronunciamientos oficiales, pero sí a través de ciertas solicitudes que han hecho organizaciones de la sociedad civil, porque el Estado está actuando violentamente contra los derechos de los mexicanos, de las personas. Y tarde que temprano esto va a tener una consecuencia jurídica a través de la emisión de una sentencia de la Corte Interamericana. Lo más grave es que las instituciones que se supone que hacen un equilibrio del ejercicio del poder, como sabemos, dentro de nuestro sistema jurídico o de nuestro sistema de organización política, hay tres poderes. Sabemos que existen tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo representado por el presidente, los gobernadores, los secretarios de Estado, todos aquellos que forman parte del poder ejecutivo. El poder legislativo, los diputados al Congreso de la Unión, los senadores de la Cámara de Senadores, pero también los diputados locales y los senadores que tiene cada estado representando. Esas son las autoridades legislativas, el poder legislativo. Y el poder judicial, que lo representa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Superior, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos los tribunales federales y juzgados federales forman parte del Poder Ejecutivo Federal, pero también a nivel estatal los tribunales superiores de justicia,
los jueces estatales, los jueces locales. Pero ¿qué está pasando en este momento? Pareciera que la autoridad no está respetando el principio de división de poderes. La autoridad llamada gobierno, el gobierno de parte del poder ejecutivo. Y de algún modo tiene el control absoluto del poder legislativo, porque si bien es cierto que no tienen una mayoría calificada, sí tienen una mayoría en este momento. Y por tanto, todas las propuestas de reformas que ha presentado el presidente de la República, de reformas a la Constitución, para irla colocando a modo para poder tener un sustento a sus decisiones, las está aprobando el Congreso de la Unión. Y eso es grave, porque no hay un verdadero equilibrio de poderes. Y lo peor es que ustedes seguramente observaron la semana pasada que la Suprema Corte hizo un pronunciamiento a través de una sentencia donde, derivado de una acción de inconstitucionalidad, una consulta que presenta el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, le consulta a la Suprema Corte si está de acuerdo en declarar constitucional la consulta pública para enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Y el problema es no enjuiciar a los expresidentes. ¿Por qué tendría que haber consultado a la Suprema Corte si se supone que el Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus facultades, tiene la posibilidad de denunciar a través de la Fiscalía General de la República si es que determina que hay elementos para sancionar a los expresidentes? Pues que lo haga, que haga la denuncia correspondiente. ¿Por qué entonces va y consulta a la Suprema Corte? Y lo hace en un ejercicio de excesivo ejercicio de poder para poder tener el soporte de una Suprema Corte que, hay que decirlo en todas sus letras, está con mayoría de parte de las ideas que comparte el presidente. Entonces, obvio, la Suprema Corte vota a favor de declarar constitucional la llamada consulta para enjuiciar a los expresidentes, cuando realmente en un ejercicio de división de poderes no tendría que estar pasando esto. Entonces, la autoridad, en este caso el gobierno, está sobrepasando, y por tanto esos organismos que alguien preguntaba que regule a esos representantes políticos, pues están siendo rebasados por un poder absoluto de parte del Ejecutivo. Y eso es grave. ¿Cómo tenemos las personas en este momento la posibilidad de, en un ejercicio de participación ciudadana auténtico, de ir en contra de ello? Bueno, pues en este momento, a través de las próximas elecciones en el 2021, es un ejercicio de equilibrio de poderes. Esa es la única manera. Es decir, no dar toda la mayoría absoluta a un partido, al partido de gobierno, y precisamente generar un equilibrio de ejercicio de poder para que haya realmente diversas voces que se escuchen en el Congreso de la Unión y por tanto haya un análisis en favor de la comunidad. No puede darse un poder absoluto a una persona sabiendo que por décadas nos hemos enfrentado, ya decía en las diapositivas pasadas, al ejercicio excesivo del poder. ¿Y qué pasa cuando una persona ejerce el poder en forma así limitada? Bueno, pues se vuelve lo que decía Hobbes, el famoso Leviatán, es decir, absorbe a los demás poderes y por tanto se vuelve un superpoder. Eso es grave que esté sucediendo en este momento en la historia de nuestro país, porque si bien es cierto que nos ha costado mucho formar todos esos organismos que nos puedan proteger, pareciera que en este momento lo que se prevé es desaparecerlos. Y lo que nosotros tendríamos que hacer como laicos, pero teniendo una idea clara de nuestra fe religiosa, es saber que en un momento no estamos solos, y que no estamos solos,
pero también con conocimiento de causa y conocimiento de lo que estamos viviendo. Si bien es cierto que a nosotros nuestro dogma de fe nos lleva a tener fe en esa ley eterna, nuestro dogma de fe nos debe dar también la claridad de entendimiento de que lo que está pasando no es algo que tengamos que seguir pasando por alto y dejarlo por alto, ¿no? Tenemos que tener una conciencia de analizar en la recta razón, como decía una de las diapositivas, pero también en la ley eterna, es decir, que somos parte de una comunidad y por tanto nuestra voz también tiene que ser escuchada. No sé si ustedes veían en estos días pasados que el presidente le presenta a través de su esposa al Papa Francisco un documento donde le pide que la Iglesia Católica pida perdón a todas las comunidades indígenas por todo el proceso de evangelización que se hizo. Ya el Papa Juan Pablo reconoció durante su pontificado que si bien es cierto que la Iglesia Católica de alguna manera en ese proceso de evangelización reconoció ciertos errores, también hay que reconocer que la Iglesia Católica trajo cosas buenas para nosotros y entre otras cosas nos trajo nuestra fe. Y eso es lo que nos debe sostener para defender nuestros derechos, de nuestros derechos a la vida, principalmente nuestro derecho a la vida, nuestro derecho de libertad de manifestación de ideas, nuestro derecho a la objeción de conciencia, nuestro derecho a la libre manifestación, pero también nuestro derecho a estar informados. No podemos ir en contra de esto. Y por tanto, imagínense lo grave que representa que pareciera que nuestro actual presidente pues es una persona que le falta mucho conocimiento de nuestra historia. Si bien es cierto que ya hubo pronunciamientos en algún sentido, ya el Papa ha reconocido a través de ese pronunciamiento de la mea culpa de la Iglesia también nos ha traído cosas muy buenas y por tanto nuestra autoridad en este momento está sobrepasando esas límites y por tanto hay que remitirnos a nuestra sagrada palabra a través de San Mateo, que nos establece que nos da la fe de que Dios estará con nosotros. En este texto están conjuntados en un pasaje de Isaías en 41:10 y San Mateo y nos dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, he aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que mantener en nuestra fe y en nuestra paz en Jesús, pero teniendo conocimiento de lo que somos, de lo que la autoridad en este momento está actuando, de lo que está haciendo, y nosotros, guiados desde nuestra doctrina social de la Iglesia, debemos tener conocimiento y claridad de razón de qué es lo que está pasando, y por tanto no debe la autoridad exceder en su ejercicio de poder. Y precisamente, esta es una buena oportunidad para hacer todas esas reflexiones. Ahora sí, yo les pido, dejemos unos minutos para que ustedes puedan hacer algunas preguntas que con todo gusto, si alguno de ustedes tienen, lo escuchamos, las resolvemos para que lleguemos al término de esta sesión. Le agradecemos, maestro Joel, por tan valiosa información que nos ha compartido. De hecho, ya hay algunas preguntas en el chat que daré lectura a ellas para poder responderle, ya que solo tenemos 10 minutitos para esta sección. Muchas gracias. Nos la hace Adriana Monzón, que dice: ¿y si un Estado es omiso en buscar el bien común de sus gobernados, qué autoridad tiene? ¿La tiene? Ok.
Si gustan, las voy respondiendo así como van apareciendo las preguntas. La principal autoridad que tenemos nosotros es nuestra propia razón, nuestra propia recta razón. Y esa recta razón tiene que estar guiada por nuestro dogma de fe. Ahora, esa es nuestra principal autoridad. Si quisiéramos encontrar una autoridad que nos defienda en este momento, autoridad como tal, bueno, pues hagamos todos los mecanismos, ya les decía yo, de participación real para revertir en este momento qué es lo que está sucediendo a través de nuestro ejercicio de participación ciudadana, es decir, a través de ejercitar nuestro derecho al voto y de organizarnos, porque también es una forma de ir en contra del ejercicio excesivo del poder. Pero la principal idea que nos debe sostener es nuestra propia recta razón y tener claridad de pensamiento qué es lo que está pasando. ¿Okay? Ok, la siguiente la hace Saúl Flores y dice, ¿en qué momento los magistrados o las autoridades pierden esa idea de apoyar o cuidar a la población? Así es. Esa es una pregunta que muchos dentro del ámbito, por ejemplo, aquí en la universidad, que nos da la oportunidad de analizar, tanto desde el ámbito religioso como desde el ámbito laico, es decir, aquí en la Escuela de Derecho, ¿por qué la autoridad de momento pierde ese sentido? ¿Por qué la autoridad cambia su rumbo para el cual fue designado? Sabemos que la autoridad tiene un fin primordial, es buscar el bien común de todos, y no tendría que cambiar. Pareciera que, reforzando un poco esa idea de Hobbes y de John Locke, cuando nos decían que los seres humanos pareciera que estamos guiados por intereses personales o por intereses individuales, esto no tendría que estar pasando. La autoridad es un representante de nosotros ante los demás y por tanto debería tener claro no ir en contra del sentido de para cuál fue electo. La autoridad es un representante nada más, porque en todo caso podríamos mencionar y decir que en este momento estamos en una crisis de poder, en una crisis de autoridad, en una crisis de seguridad, en una crisis política en términos generales. Y entonces eso es grave. La forma en que podamos revertir es a través de estos ejercicios, a través de la participación real ciudadana, para buscar un equilibrio de poderes y no seguir siendo espectadores nada más de que esto siga manteniéndose así, sin ningún límite. ¿Alguna otra pregunta? De la pastoral familiar de la diócesis de Torreón, ¿qué podemos hacer para frenar el autoritarismo del gobierno? Okay. Muy buena pregunta también. Les agradezco a la pastoral de la diócesis de Torreón que está con nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es, para frenar ese autoritarismo, es realmente comprometernos participativamente como ciudadanos. Es decir, usar todos los mecanismos que tengamos, todos los mecanismos de defensa. Si bien es cierto que dentro del mundo jurídico tenemos mecanismos de defensa como el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, los medios de defensa, las contradicciones, eso dentro del mundo jurídico compete a un sector, pero como sociedad tenemos que tener claro el sentido de participación y de unidad. ¿Qué es lo que en este momento se está propiciando? Desunión. Nos están desuniendo y precisamente cuando una comunidad está unida, no hay poder de autoridad que pase sobre esa autoridad, sobre esa comunidad. Nosotros tenemos que ejercer esos mecanismos de participación ciudadana. Realmente estamos construyendo en este momento una democracia que se dice que tenemos democracia. No, realmente
Nuestra democracia no solo se agota en el ejercicio del voto. Realmente tenemos que entender que como ciudadanos tenemos un gran compromiso de observar todos los actos de la autoridad y señalar cuando no estamos de acuerdo con los actos de autoridad. Y no por eso quiere decir que somos subversivos ni somos violentos, no. En un ejercicio de la libertad de expresión, los seres humanos tenemos la libertad de manifestarnos en contra cuando algo no nos está pareciendo. Y en este momento, una de las maneras es la próxima elección en el 2021, es decir, ejercer a través de un ejercicio de equilibrio de poderes, ejercer el derecho al voto hacia otras opciones políticas. Entonces, esa es una de las maneras que podemos participar y hacer y revertir contra esas figuras de autoritarismo que se nos están presentando en este momento de nuestra historia en México. Muchas gracias. Ignacio Miranda nos pregunta, ¿existe el pago de favores electorales? Pues desafortunadamente, Ignacio, pareciera que nuestras autoridades nos están diciendo que sí, porque cuando alguien accede al poder a través de elección popular o a través de elección o designación directa, porque pues también el presidente de la República tiene la facultad de designar a los integrantes de la Suprema Corte, si bien es cierto que son electos por el Senado, pareciera que lo que estamos viendo en la práctica, algo que se criticó tanto, que se criticó que no hubiese ese pago de favores o esa corrupción en nuestras autoridades, pareciera que en este momento lo están haciendo. ¿Por qué? Ok, yo te apoyo para llegar, pero tú me vas a apoyar cuando yo necesito que legitime ciertos actos que yo tengo. Entonces, desgraciadamente, podríamos decir que sí, que en este momento está sucediendo, que no debería suceder, porque nosotros, se supone que hemos construido un Estado de Derecho a través de todo lo que mencionamos anteriormente, a través de un sistema jurídico, y ese Estado de Derecho es el que se tendría que preservar. Es decir, que ninguna autoridad, independientemente de la jerarquía que tenga, del rango que tenga, debería de ir en contra de lo que nuestras leyes ya han establecido, es decir, nuestro Estado de Derecho. Y pareciera que en este momento están pesando más otros intereses personales que nuestro propio Estado de Derecho, desgraciadamente. Gracias. Y una última pregunta, de Paco Iturbide. ¿En qué sistema de gobierno político se respetan más los derechos de las personas? Okay, esa es una buena pregunta, Paco. Se supone que actualmente en un sistema democrático, la historia nos lo ha dicho, teóricamente se ha dicho que la democracia es el menor de los males de los sistemas de gobierno, donde se encuentra realmente un cauce a la escucha de las voces del pueblo en un ejercicio de soberanía, en un ejercicio de poder. Se supone que en este momento la democracia es esa mejor opción de forma de gobierno. Sin embargo, también hay diferentes formas de ejercitar la democracia. La democracia, como la hemos entendido históricamente a través de los griegos, decía que el poder reside en el pueblo, demos kratos, el poder del pueblo. Pero en este momento, en esta construcción de democracia que se dice que estamos en nuestro país, pareciera que nuestra democracia también no está en construcción y podemos decir que estamos en una pseudo-democracia, o es más, en una democracia de a pie o en una construcción democrática. Eso es lo que históricamente nos hemos dado como mejor forma de gobierno, pero aún así todavía tiene sus puntos débiles, porque cuando sube una persona al poder con estas características, pareciera que esa idea de democracia se pone en riesgo, y en un riesgo latente de que no se respeten realmente los derechos de todas las personas.
Y entonces, por tanto, no está siendo eficaz este sistema democrático que se dice que tenemos, ¿no? Entonces, ojo con eso porque si bien teóricamente se está sobrepasando el Estado de Derecho, también se están violentando los derechos humanos y necesitamos repensar otra forma que mejor nos construya como nación, que mejor haga que nuestra autoridad respete realmente los derechos humanos. Así es. Pues muchas gracias, maestro Joel, por responder estas dudas particulares, pero en general por habernos compartido ese conocimiento que también quizá no habíamos llegado a comprender desde esa visión o voltear a ver ese panorama o esa puerta que habíamos tenido enfrente. Entonces, pues le agradecemos y que esto nos motive, vaya, a poder poner manos a la obra y a seguir firmes en nuestro compromiso social y de fe. Muchísimas gracias, maestro Joel. Moisés. Muchas gracias, les agradezco a todos ustedes este tiempo de sus vidas y realmente tenemos un gran compromiso, pero algo como decía en la diapositiva final, tengamos paz en Jesús y creo que eso es lo que nos tiene que seguir dando ánimos para continuar en nuestras vidas. Y así es que no todo está perdido, tenemos nuestra fe y eso es lo que nos debe levantar siempre. Gracias. De parte del Consejo Diocesano de Laicos, le agradecemos. Igual hay muchos mensajes de felicitación por la excelente exposición que nos ha hecho en esta noche y quisiera entre ellos destacar el de la dimensión episcopal de la fe y compromiso social, que de igual forma le extiende las felicitaciones. Ahora sí. Muchas gracias, estoy a sus órdenes de todos, les mando un fuerte abrazo y me estuve muy contento con ustedes esta noche y les agradezco y que todos estén bien. Muchas gracias, Joel. Agradecemos a todos también por su participación en este taller. Agradecemos a la Universidad Pontificia de México, agradecemos también al Consejo Nacional de Laicos, la Dimensión de Laicos, y pues agradecido con todos ustedes. Nos vemos el día jueves en la siguiente sesión de esta interesante formación. Le pedimos de favor al Padre Chilo, si nos ayudas, Padre, para finalizar con esta oración y dándonos tu bendición. A ver, no sé si está por ahí el Padre todavía. Listo, Padre, puede activar su micrófono. Ya. No se podía este chunche. Vamos a darle gracias a Dios por el mayor regalo que tenemos, que es el de la vida. Sin la vida no tenemos tristezas y tampoco tenemos alegrías. No experimentamos justicias ni injusticias. Entonces yo estoy de acuerdo con Joel. Creo que la vida es necesaria para todos. Sin la vida no estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por los momentos de paz y serenidad que me diste en este día. A través de ellos me pude dar cuenta de tu amor por mí. Toma posesión de mi corazón. Pon tu vida en mi vida. Ven y muestra tu poder. Ven y escribe en mí una historia nueva. Ven y cambia todo aquello que no está bien, todo lo que me hace daño, todo lo que me quita felicidad, todo lo que me resta bendición. Aparta todo lo malo de este corazón mío que quiere ser únicamente para ti. Quiero pedirte que me regales la fe suficiente para mover las montañas de tristeza, de dolor,
de miedo, de problemas. Quiero confiar plenamente en ti y saber que actúas en mí y que podré vencer todas las dificultades que la vida me permite enfrentar. Lléname de todo lo que tú sabes dar para ser plenamente feliz. Estoy seguro que si actúas en mí, todo será mejor y podré asumir las actitudes que necesito para salir adelante. Dame la humildad para reconocer mis errores, pero sobre todo, dame sabiduría para que los pueda aprovechar para crecer y ser cada día mejor. No tendré miedo, mi Señor, porque sé de tu amor, sé que estará presente en mi vida, porque confío en ti. Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida, sopla, ven a mi vida, muéveme, ven a mi vida, sáname, ven a mi vida y aviva el fuego del amor que arde de pasión por ti. Te confío mi sueño y te doy gracias por esta noche de paz. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen buena noche. Dios los bendiga a todos. Gracias, Buenas Padre. noches, Padre. Muchas gracias. Buenas noches a todos, hermanos. Gracias, Joel. Descansa. Buenas noches. Gracias por todo. Gracias, buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Excelente tema y buenas Buenas noches. noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.